Buenas noches, te habla Conejo Negro. Antes de comenzar quiero anunciarte que si no has escuchado el inicio de la saga de La Cueva del Diablo, corras a escucharla en cuanto termines este video. Esto para que no te quedes atrás con la continuación que compartiremos el lunes próximo. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy comparto contigo un combo de relatos para escuchar con audífonos puestos. Esta noche toca el turno de experiencias ocurridas a policías, uno de nuestros temas favoritos. Espero se encuentren bien en un lugar cómodo con una taza de café o una bebida adecuada para adentrarte en este par de relatos. Apaga las luces, cierra los ojos y que venga la oscuridad. 1. El uniforme. El compañero Suárez murió en un tiroteo. Sucedió a inicios de 2019. Creo recordar que alrededor de aquellos meses tuvimos uno de los tiempos más violentos en la capital del estado. El suboficial Suárez estaba cerca del centro cuando ocurrió. Los detalles de la riña y del número de heridos y muertos es irrelevante para la historia. Lo que te voy a contar tiene todo que ver con lo que pasó después de la pérdida de nuestro compañero. Nos entregaron el cuerpo a nosotros porque Suárez no tenía familia. Le vivían sus tías en provincia, pero fue imposible contactarlas. Afortunadamente ese gran hombre nos tenía a nosotros, era un gran elemento y un muy buen amigo, un valioso compañero que nos dejó mucho antes de tiempo. Nos decidimos a enterrarlo con su uniforme porque no cabía duda, él así lo hubiera querido. Solo que cuando estaban preparando su cuerpo y nos pidieron que proporcionáramos la ropa que vestiría el difunto, nos dimos cuenta de que no estaba listo el uniforme. El que él portaba aquella noche estaba arruinado. 6 tiros, 2 de los cuales fueron mortales. Creo que ahora tú te puedes imaginar por qué no estaba listo. En ese momento se volvió una urgencia conseguir un uniforme para despedir con honores al suboficial Suárez. La única solución que le encontramos en ese momento fue que uno de los compañeros que tuviera la misma complexión que Suárez le cediera su uniforme. Fernández accedió sin problema. Caminó por el corredor y atravesó el auditorio para desvestirse en el baño. Cuando volvió venía con un pantalón de mezclilla y una camisa blanca. En el servicio funerario fue el único que no portaba su uniforme. Cuando estábamos despidiendo al compañero, nos tomaron una foto. El féretro estaba cerrado. Nosotros entonces nos colocamos detrás de él, haciendo el saludo oficial. Recuerdo que Fernández, quien le había dado su uniforme, se colocó hasta el extremo para no llamar mucho la atención. Días después, cuando nos entregaron la foto, tardamos en darnos cuenta de que, en la hilera de compañeros, a nadie le hacía falta el uniforme. Buscamos a Fernández, pero ni siquiera estaba en la foto. En su lugar estaba el suboficial que enterramos ese día. Eso nos pareció sorprendente y un tanto misterioso, pero de alguna manera nos hizo exaltar su memoria. El compañero se veía firme, bien erguido, fuerte y leal al uniforme como siempre lo fue. De cerca en la fotografía se podía ver que él estaba parado justo enfrente de Fernández, de quien no se podía apreciar más que una parte de su silueta. No sé si te estés imaginando que eso fue todo en la historia, porque no lo fue. Al compañero Fernández se le empezó a aparecer el muerto. A él muy pocas veces lo mandaban a patrullar, generalmente le asignaban sus turnos a cumplir dentro de la comandancia. El escritorio donde trabaja tiene vista a la calle. Una noche, 2 o 3 semanas después de que enterramos a Suárez, nuestro compañero, lo vio parado del otro lado de la calle.
El resto de la banqueta estaba bien iluminada, pero donde él aguardaba, un árbol daba sombra cubriendo la luz de las farolas y la de la luna. En un principio solo pensó que se trataba de un hombre esperando un taxi. Aunque eran las 3 de la mañana, aquella era una zona ajetreada, con restaurantes cercanos, con rutas de transporte 24 horas, rodeada de un par de colonias clasificadas como focos rojos, por lo que no era extraño ver gente tan tarde en la calle. Noches adelante lo volvió a ver. Sin falta, a 3 de la mañana el hombre aparecía bajo la frondosa copa del árbol que se alzaba hasta alcanzar los 2 pisos. Una de todas esas ocasiones, Fernando salió de la comandancia. Quería acercarse para ver el rostro del sujeto. Te recuerdo, para ese entonces, él no sabía que se trataba de una aparición y tampoco tenía idea de que era ni más ni menos que el compañero Suárez. Cuando salió a la calle, no encontró a nadie. Caminó hacia una esquina y volvió. Miró entre los vehículos estacionados a un lado de la banqueta, pero no encontró a quien buscaba. Al regresar a su escritorio, volvió a mirar hacia la calle. De nuevo estaba ese hombre, solo que esta vez un paso abajo de la banqueta. La luz de la luna alcanzó a mostrar en ese momento el rostro del compañero fallecido. El oficial, al verlo, sintió un potente escalofrío en todo el cuerpo. Estuvo contemplándolo un rato, asustado, hasta que se le ocurrió llamarle a alguien más. Fue una compañera la que acudió. Cuando entraron a la oficina, ambos vieron la silueta, solo que, de nueva cuenta, estaba bajo la sombra del árbol, por lo que no logró asegurarse, al menos ella, de que se tratara de aquel compañero. Fernández volvió a ver el rostro del difunto cuando quedó a solas, cuando la aparición dio un paso para bajar la banqueta y mirarlo a través del cristal. En días posteriores, todos pudimos constatar la historia, todos pudimos ver que sí había alguien bajo el árbol. También salimos a la calle para verlo de cerca, pero sucedió lo mismo. El hombre desaparecía siempre. Incluso hicimos el experimento de que uno se quedara afuera mientras los demás miraban desde la ventana de la comandancia. Siempre que lo hicimos fue con respeto para con nuestro compañero. Llegamos a la conclusión de que solo se aparecía para que lo pudiera ver Fernández. Y, después de darle muchas vueltas, pensamos que por haberlo enterrado con su uniforme. Entonces se nos ocurrió rescatar el suyo, el que había quedado arruinado la noche del tiroteo. Uno de los muchachos lo lavó a mano con agua tibia y jabón, talló cada mancha con cuidado y lo puso a secar a la sombra. Un día después, lo trajo de vuelta a la comandancia y entre varios arreglamos la tela con hilo, aguja y unos parches azules. En caravana nos dirigimos al lugar donde descansaban los restos del compañero. Le pusimos al pie de la cripta su uniforme y permanecimos un minuto de silencio saludando con la mano bien firme y en alto. No tuvimos manera exacta de saber que por fin iba a descansar, pero todos nosotros sentimos al mismo tiempo un ligero viento que sopló dentro del mausoleo, que en ese preciso momento tenía todas sus puertas cerradas a las corrientes de aire. Dos. La alberca. A las 2 de la mañana mi madre tocó la puerta de la recámara. Me desperté de un sobresalto porque no reconocí inmediatamente el sitio donde me había quedado dormido. A tientas busqué algo que calzar para levantarme de la cama. Sin embargo, no encontré nada.
Me levanté descalzo, dando tumbos abrí la puerta. Habíamos rentado por un fin de semana una casa con vista al lago de Tequesquitengo. En cuanto encendí las luces, mi madre las apagó, metió a los niños a la recámara y los mandó a recostarse en mi cama. Entonces, susurrando, me pidió que saliera de la habitación. Era una casa grande y hasta cierto punto desconocida. Habíamos llegado por la tarde, pero no tuvimos oportunidad de recorrerla por completo, ya que llegamos cansados y casi directamente a la alberca. Ambos caminamos hacia el balcón. No fue necesario salir o abrir las puertas. Hasta donde estábamos se podían oír los gritos de una pareja que discutía en la casa contigua. Al principio, según mi madre, solo se oían gritos y puertas que se azotaban, pero después empezaron a aventar los muebles, a estrellar platos y vasos, a romper cristales y en un punto, a pedir ayuda. Por el tono en las voces que atravesaban los jardines, no se podía asegurar que quien estuviera pidiendo ayuda fuese un hombre o una mujer. Los gritos eran graves y a veces agudos. Ahora que los había escuchado, era imposible ignorarlos. Volví a la recámara donde los niños, un poco asustados, no dejaban de preguntar qué pasaba en la casa de al lado. Llamamos a la policía desde el balcón. Ahí pudimos responder las preguntas que nos hizo la operadora. Sí estábamos haciendo contacto visual con la pareja. Sus siluetas iban y venían de una recámara a otra. Prendían y apagaban luces, sacudían las cortinas, se asomaban a la calle imaginando que habían despertado al vecindario entero. Cuando las luces de la patrulla iluminaron la lóbrega calle, bajé al patio y luego salí al portón. Llamé la atención de la oficial, busqué la fachada de la otra casa y entonces se la señalé. Le dije lo que ya le había contado a la operadora, sobre todo le mencioné que en una o dos ocasiones los había escuchado pidiendo ayuda. La policía me advirtió que solo si ella escuchaba a alguien solicitando asistencia, podría entrar a la propiedad, para lo cual hizo sonar la sirena al tiempo en que, por el altavoz, pidió que se asomaran para verificar que todo estuviera bien. Después de esto, todos guardamos silencio. En la calle, unas cuantas personas habían salido de sus casas y poco a poco se fueron reuniendo en torno de la patrulla. Luego de un par de minutos, escuchamos un grito desgarrador al interior de la casa. La oficial se alertó, se acercó a la puerta, la encontró abierta. Antes de entrar, tomó su radio para pedir la asistencia de otra patrulla. Entonces empujó la puerta y apuntó con su linterna al interior. Para ese momento, la casa en su totalidad tenía las luces apagadas. La patrullera nos sugirió que la esperáramos afuera. Sin embargo, más de uno nos decidimos a entrar caminando tras de ella. Mi madre, mientras nos observaba desde el balcón de la otra propiedad, encontramos la casa vacía, llena de polvo y sin muebles. No había persona alguna por ningún lado. Por el estado en que vimos la propiedad, no quedaba duda de que era un lugar deshabitado, con lo que solo quedaba una posibilidad: que quienes estuviesen discutiendo en su interior se hubieran metido sin permiso. Aún no nos había pasado por la mente lo que seguramente tú ya te estás imaginando. Quisimos encender las luces, pero no había energía eléctrica. Subimos al segundo piso y tampoco vimos a nadie. Me asomé por la ventana de una de las piezas que daba al jardín y por tanto a la casa en donde nos hospedamos nosotros. Ahí, en el balcón, mi madre seguía pendiente de la situación. Cuando me vio, le hice señas de que no encontrábamos a la pareja por ningún lado.
La vi sacar su teléfono celular y marcar. Momentos adelante sonó mi móvil. Se escuchaba sorprendida porque, según ella, el hombre de la casa había pasado siguiéndonos de cerca en más de una ocasión. Por otro lado, también nos dijo que la muchacha estaba en la alberca, de pie, cerca de la orilla. Mientras mantenía la llamada con mi madre, escuchamos el agua en la alberca chapotear. La oficial estaba determinada a confrontar a quienes habían allanado la propiedad, por lo que se dirigió al lugar de donde venían los ruidos. Salió a la terraza y encontró las aguas agitadas. Se asomó al interior y efectivamente vio la silueta de una muchacha. Esperó un poco a que saliera del agua, pero entonces notó que ella no se movía más. Mi madre, aún en la línea, me pidió que mirara hacia lo alto. Ahí en la azotea estaba aquel hombre vigilándonos. Luego de que pasó un rato y la muchacha no se movía al fondo de las aguas turbias de la alberca que teníamos ante nosotros, la policía se lanzó al interior para rescatarla. Sucedió entonces que las aguas se removieron tanto que la silueta desapareció al instante. No había manera, en el agua no había nadie. Miramos una última vez hacia la azotea, pero ya no encontramos al sujeto. Abandonamos la casa cuando llegó la segunda patrulla, quien se aseguró de revisar hasta el último rincón. Entonces uno de los vecinos, uno que lo había visto todo desde el principio, se acercó para decirnos que en esa casa una pareja se había matado años atrás. Se le hizo raro ver patrullas y jamás se imaginó que de ello se tratara. A veces la rentan, pero según le han dicho sus hijos, esa propiedad tiene muy malas reseñas en la aplicación y en el foro de anuncios de Facebook. Nos lo quiso mostrar, pero nunca pudo lograr que su celular agarrara señal. Sin embargo, aseguró que los huéspedes se quejaban de ruidos en la noche, platos rotos, pesados impactos de cuerpos en el agua de la alberca por la madrugada, como si alguien saltara a ella desde muy alto. Todo el día siguiente estuvimos pensando en lo que habíamos presenciado de madrugada. Estuvimos conviviendo en la terraza, intentando no mirar a la casa contigua. El domingo en la tarde, cuando abandonamos el sitio, mi madre dice que vio a la pareja tras el cristal y la cortina de una de las ventanas de la habitación principal. Una pena que tuviesen que quedar atrapados para siempre en esa casa. Agradecemos a Maximiliano F. y a Mariana Domínguez por las historias compartidas. Por esta ocasión ha sido todo. Me despido, no sin antes desearte una buena noche. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.